Capítulo 191. Rusty se agazapó entre la maleza, fundiéndose con la oscuridad de la noche. Desde que su habilidad de fusión había mejorado, podía ocultarse con mayor eficacia e incluso moverse sin delatarse. Su forma se distorsionaba ligeramente al moverse y nunca era completamente invisible, pero el efecto era lo suficientemente convincente como para engañar a la mayoría. Las sombras se le pegaban como una capa. Gleam también se ocultaba en la oscuridad, con la ayuda de su propia magia. Juntos permanecieron ocultos, con el aire a su alrededor amortiguado por hechizos silenciadores, mientras observaban a los bandidos festejar y pelear alrededor de sus hogueras. La escena era extraña, pues ninguno de los hombres parecía receloso en lo más mínimo, como si la idea de ser atacados nunca hubiera pasado por su mente. Las jarras chocaban, la carne grasienta era destrozada por manos sucias, y la risa resonaba por el campamento como un cántico de borrachos. Muchos de los bandidos se tambaleaban donde estaban, semiconscientes, pero aún empuñando espadas que habían saboreado sangre no hacía mucho. Los ojos de Rusty brillaron débilmente. Su número era mayor de lo que había esperado, casi el doble de lo que sugerían los informes. Esto es más que el límite. Tal como sospechaba, algo inusual estaba sucediendo allí. Esto excedía lo que los nobles normalmente pasarían por alto, y estaba seguro de que si se adentraba más en el campamento descubriría la causa. La sangre fresca en sus armas sugería que recientemente habían robado a un comerciante o secuestrado a alguien. Si lograba descubrir quién había sido su víctima, podría encontrar la respuesta. Sin embargo, con tantas antorchas y fuegos encendidos, ni siquiera su refinada habilidad de fusión elemental le facilitaría escabullirse por el campamento. Esperó 20 minutos, pero el grupo no daba señales de calmarse. Finalmente, la fortuna intervino. Uno de los bandidos se alejó tambaleándose de la luz del fuego, como si la naturaleza lo llamara. Llevaba una armadura de hierro completa y un casco, del mismo tipo que Rusty había guardado y que podía recrear fácilmente. Rusty siguió al bandido tambaleándose, manteniéndose entre las sombras. Cada paso que daba entre la maleza no dejaba ningún sonido, y su cuerpo, difuminado por las sombras, se confundía con los árboles. El hombre se tambaleó hacia el borde del campamento, mascullando maldiciones en voz baja, con una mano apretando torpemente las correas de su armadura mientras buscaba un lugar para orinar. Cuando el hombre finalmente se detuvo, apoyado en un árbol y desabrochándose el cinturón, Rusty se movió. Un brazo metálico salió disparado, agarrando al bandido por el cuello. El hombre jadeó, pero antes de que pudiera gritar, Rusty lo agarró con más fuerza. Tardó un momento, pero finalmente las piernas del hombre cedieron y se desmayó. Aún no estaba muerto, pero en ese estado era un blanco perfecto para una posesión. Rusty arrastró el cuerpo inerte hacia la oscuridad, lejos del resplandor parpadeante de las fogatas. Le quitó el casco y se lo puso. Una vez asentado, el metal se movió hasta coincidir con el estilo del casco del hombre. Era una barbuta con un corte en forma de cruz para el rostro. Que comience la posesión. Gracias a las cabezas de Edmund y Oswald, su habilidad de posesión había avanzado. En el pasado, había dominado a un miembro del gremio de ladrones, pero el tiempo que podía permanecer dentro de ese cuerpo era corto. Ahora las cosas eran diferentes. Incluso si pasara un día entero, probablemente aún podría controlar a este bandido. El casco se cerró firmemente sobre el cráneo del bandido. Al principio, el hombre se estremeció como si estuviera atrapado en una pesadilla, pero pronto sus movimientos se detuvieron. Los recuerdos invadieron a Rusty mientras su mente dominaba al anfitrión. Una vez finalizado el proceso, obtuvo una comprensión aproximada de la situación en el campamento. Sin embargo, era aún más prudente confirmar los pensamientos dispersos que el hombre había dejado atrás. Gleam, quédate escondido. Si alguien te ve, podrías causar problemas. Recuerda esperar la señal. Si algo sale mal, necesitaré tu ayuda. Siempre existía la posibilidad de que lo descubrieran al entrar al campamento. Aunque ahora conservaba los recuerdos del hombre, no podía esperar engañar a nadie que lo conociera bien. Si eso ocurría y los bandidos atacaban, la única opción sería huir. Eran numerosos y su fuerza, incierta. Si su líder era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un monstruo de rango de o superior, la situación se volvería peligrosa. Al igual que en el pasado, las sensaciones que experimentaban estos humanoides le resultaban incómodas. El hombre estaba borracho, lo que complicaba las cosas, pero la posesión de Rusty logró despejar el cuerpo mediante control mágico.
¿Cómo viven estos humanoides con este olfato? ¡Qué asco! Hay más olores ahí fuera, Rusty. No todo apesta. Y deberías tapar a este hombre, si no, los demás bandidos nos descubrirán al instante. Rusty se ajustó la armadura prestada mientras soportaba el hedor a sudor y orina. Durante la lucha, parte de ella había acabado en su cuerpo, pero poco podía hacer aparte de arreglarse la bragueta como Alexander le había ordenado. Sus dos guías no podían permanecer cerca de él, así que, por el momento, necesitaba cancelar la habilidad que los mantenía en este mundo. Ahora, hagámoslo. El ruido de borrachos del campamento de bandidos se hizo más fuerte a medida que se acercaba, y por un instante, sintió el latido del cuerpo al ritmo de sus pasos. La posesión funcionaba a la perfección, y nadie parecía prestarle mucha atención. Avanzó hacia el campamento por la salida por la que había salido el hombre. Una vez dentro, una voz lo llamó de repente. «Oye, Kellen. ¿Dónde te has metido?» Uno de los hombres gritó mientras sostenía una jarra de cerveza medio vacía. Tenía el rostro enrojecido y una amplia sonrisa. Rusty obligó al cuerpo a reír mientras intentaba imitar los gestos guardados en su memoria. «En ningún sitio, solo meando». «¿Qué? ¿Querías verlo?» Se señaló la ingle mientras miraba fijamente al otro bandido. Los hombres a su alrededor estallaron en carcajadas y alzaron sus jarras en señal de alegría, pero al que se dirigía no pareció hacerle mucha gracia la broma burda. «¿Qué dijiste, bastardo?» El borracho no parecía muy contento y su rostro se puso aún más rojo. Los otros bandidos comenzaron a vitorear mientras él se tambaleaba hacia adelante. Rusty no esperaba esta reacción a su réplica, pero era evidente que el hombre estaba furioso con él. «Te voy a sacar los dientes». «Luchar. Lucha, lucha». Los bandidos vitorearon con más fuerza cuando el borracho se abalanzó sobre él. Más hombres aparecieron por los lados y por detrás, ansiosos por verlos más de cerca. Querían formar un círculo a su alrededor y disfrutar de la vista de dos borrachos intercambiando golpes, pero Rusty no podía permitirse llamar la atención. Necesitaba acabar con esto cuanto antes. El hombre se abalanzó como un perro sediento, con el puño disparado hacia adelante. Rusty se desplazó hacia un lado y evitó el golpe. Su brazo se movió por reflejo, conectando un contragolpe perfectamente sincronizado. El golpe conectó con un fuerte crujido metálico que envió al hombre volando hacia un grupo de taburetes y una mesa. Por un instante, el campamento quedó en silencio mientras todos observaban al hombre estrellarse en el aire. Su jarra se le escapó de la mano y salpicó a otro bandido. En cuanto los taburetes se rompieron, la multitud estalló en vítores frenéticos. Se dieron palmadas en los hombros, se alzaron jarras y alguien le dio una palmada a Rusty en la espalda. «Vaya, sácame. Kellen, muchacho, aún lo tienes». Rusty se quedó paralizado un instante, pero luego agarró rápidamente una jarra de cerveza y bebió con ellos. Estos hombres eran ingenuos y fáciles de engañar. Ni siquiera se molestaron en ayudar a su compañero inconsciente y, en cambio, volvieron a cantar y beber. Rusty se quedó con ellos unos minutos, imitando sus gestos, antes de escabullirse para pasear por el campamento. «Tengo que tener cuidado, casi me caen los cascos». Para Rusty, quien dependía de su casco como catalizador de la habilidad de posesión, el riesgo era evidente. Si se quitaba el casco, perdería rápidamente el control del cuerpo prestado. Por suerte, se había mimetizado perfectamente con el entorno y tuvo tiempo suficiente para abrirse paso. Esta era solo una misión de reconocimiento, ya que aún no estaba seguro de si sería prudente atacar directamente a los bandidos. Su comportamiento sugería debilidades que podrían explotarse, como su consumo excesivo de alcohol. La forma en que el alcohol se movía por su cuerpo le resultaba extraña, y no podía entender por qué estos humanoides decidían consumirla. La cerveza sabía mal, olía peor y debilitaba a cualquiera que la bebiera. Aún así, esta bebida le permitía moverse por el lugar sin ser molestado. Más allá de un círculo de hogueras, la luz se atenuó y el ruido se apagó. Faroles colgaban de toscos postes, y varias carretas formaban un semicírculo suelto, con los laterales abiertos para mostrar su interior. Una contenía tapices, mientras que otra contenía cajas rotas con grano esparcido. Las cajas llevaban la marca del gremio de comerciantes, lo que dejaba claro el origen de las carretas. «¿Hay más? ¿Dónde está la gente?» Aparecían manchas de sangre aquí y allá, aunque no suficientes para sugerir una masacre. Rusty sabía cómo operaban los humanoides.
Los impulsaba el lucro y vendían incluso a los de su especie por monedas. Si su suposición era correcta, quizás algún lugar cercano albergaba cautivos. No le importaba realmente liberar a nadie, pero veía posibles ventajas. Rescatar a un rico comerciante podría reportarle una recompensa, y los prisioneros liberados podrían servirle como una distracción útil. Había más carros de los que esperaba. Las lonas de cuero cubrían las cajas, y el sello del gremio de comerciantes que había vislumbrado antes reapareció en varias cajas rotas con la mitad de los sellos arrancados. Era evidente que esto llevaba tiempo ocurriendo, ya que algunas mercancías parecían viejas y otras llevaban sellos de ciudades que desconocía. Finalmente, se dirigió a una estructura más grande, custodiada por alguien que en ese momento estaba desmayado y borracho. Parecía un gran cobertizo, y estaba bastante lleno. No entró del todo, solo apartó el pestillo para echar un vistazo. Tal como sospechaba, había gente dentro. Estaban tras rejas de metal, pero también atados y golpeados. Rusty pudo ver varios rostros, junto con bárbaros de hombros anchos, marcados con la pintura de guerra de la tribu cercana que había visitado. Junto a ellos había comerciantes, uno peligrosamente delgado y otro más corpulento, pero no más sano. También había mujeres y algunos niños, todos atados o encadenados. En cuanto los vio, un recuerdo afloró en la mente del bandido poseído. Se vio a sí mismo sacando a rastros a una de las mujeres de esa misma habitación. Incluso cuando ella pateaba y gritaba, y un niño intentó detenerlo, él lo apartó de una patada y continuó. El líder de los bandidos le había ordenado a Kellen que le trajera algo de diversión, y tratándose a dos bandidos, eso solo podía significar una cosa. Nunca entendí esos extraños rituales corporales que realizan. Aún así, todavía no puedo ayudarlos. Tendrán que esperar. Rusty cerró el pestillo y se recostó. Su mirada se dirigió al edificio más grande en el centro del fuerte de los bandidos, la residencia del líder. Por lo que sabía, este líder era diferente al resto de los humanoides, mucho más grande y con rasgos animalescos que atemorizaban a los demás. Sería el mayor obstáculo, pero después de verlo todo, Rusty creyó que valdría la pena el riesgo. Las carretas transportaban grandes cantidades de mercancías que podía reclamar, y también podían arrebatarles las armas a los bandidos. Dado que habían robado a muchos comerciantes, seguramente también albergaban tesoros. Monedas, metales preciosos y joyas probablemente estaban escondidas en la guarida del líder bandido. Si se lo llevaba todo, nunca más tendría que preocuparse por pagar al gremio de comerciantes, pues la riqueza le duraría años. No había razón para demorarse más. Ya había visto casi todo lo que buscaba y tenía una idea clara de cómo manejar el campamento. Con eso en mente, se dirigió hacia una de las murallas de madera del fuerte, lejos de los otros bandidos, y esperó. Su señal fue simple. Golpeó 3 veces su casco, y un minuto después, Gleam apareció ante él. Hoy no, Gleam. Primero necesitamos traer algunas cosas del asentamiento. Regresaremos otra noche, pero por ahora nos retiraremos. Sé que quieres probar tus nuevos hechizos y habilidades con ellos, pero son demasiados. Necesitamos reducir su número antes de atacar. Su líder parece fuerte, pero no te preocupes. No tendrás que esperar mucho. Gleam movió sus antenas y finalmente accedió. Rusty le quitó el casco al poseído. El cuerpo del bandido se desplomó hacia adelante. No estaba muerto, solo inconsciente, y no recordaría nada al despertar. Una vez libre, Rusty activó su armamento y adoptó su forma más pequeña. Un instante después, él y Gleam surcaban el aire de nuevo. El aire nocturno los llevó rápidamente de vuelta al asentamiento. Las alas de Gleam brillaron tenuemente a la luz de la luna, y una estela de maná azul las siguió. Rusty permaneció sentado en silencio, disfrutando del silencio después de que sus guías convocados se marcharan. Repasó mentalmente la disposición del campamento y supo qué preparar antes de atacar. No es necesario luchar contra ellos directamente, de todos modos obtendré los puntos de experiencia. El bosque se aclaró y el asentamiento apareció a la vista. El sol estaba saliendo, pero aún así lograron llegar a su túnel de salida oculto y regresar a la guarida sin ser vistos. Una vez que la gente salió, Rusty fue a una tienda y compró varias hierbas y pociones que los aventureros usaban contra los monstruos. Las llevó a la guarida. Prepararlas fue sencillo. Hirvió las hierbas en un caldero y añadió algunos ingredientes para que la bebida fuera efectiva. Con este brebaje, planeaba facilitar mucho su ataque.
No estaba seguro de si afectaría a todos, pero si suficientes bandidos lo bebían, su victoria estaría asegurada. Capítulo 192. Esto tomó un tiempo, pero debería ser suficiente. Rusty cogió un cucharón lleno de un extraño líquido violáceo. Estaba hirviendo en un gran caldero de hierro y listo para ser dividido en porciones más pequeñas. A su lado había varios recipientes que había fabricado de metal. Aunque podría haber usado vidrio, su sistema no le permitía recrearlo. Seguía limitado a metales y materiales que el sistema reconocía como armas o armaduras. Si fabricaba una botella de metal con incluso una pequeña púa, el sistema la clasificaría como arma, lo que significaba que podía replicarla sin dificultad. Oh. Mientras terminaba de dosificar el líquido, algo cayó sobre el techo de su casa. Un momento después, oyó risitas suaves, y pronto un ligero golpe resonó en la entrada de su herrería del sótano. ¿Cómo es? Ya es hora. Ya casi termino. Nos vamos enseguida. Fue Gleam quien vino a informarle de los movimientos de los bandidos. Gracias a su habilidad para volar, se había vuelto experta en explorar la zona. Este tipo de trabajo es degradante para un rey demonio. Lo estás haciendo muy bien, Aburdón. Su guía, Aburdón, la acompañó, como siempre. Con su ayuda, crearon un mapa completo de la ciudad y las tierras circundantes. Por ahora, Gleam se limitaba a zonas con pocos monstruos, pero con el tiempo planeaban adentrarse en el bosque orco y el territorio de los bárbaros. Habían pasado algunos días desde su primera visita al campamento de bandidos, pero no los había pasado en vano. Rusty había aprendido que una planificación cuidadosa siempre era la mejor estrategia. La ciudad no había mostrado intención de atacar a los bandidos y parecía muy probable que estuvieran colaborando con ellos. Por eso, había estado observando el campamento de cerca, atento a cualquier señal de movimiento. Sus guías afirmaron que los bandidos probablemente estaban pagando al señor por el derecho a permanecer allí, lo que significaba que el mejor momento para atacar sería durante la transferencia de ese dinero. Gracias a la velocidad de Gleam, fue fácil regresar con la noticia del momento oportuno, y ese momento finalmente había llegado. ¿Se ve bien? Si nos vamos ahora, deberíamos alcanzarlos al anochecer. Eso nos dará tiempo suficiente para atacar el campamento de bandidos y regresar antes de que anochezca. Rusty respondió a Aburdón y se encogió para que ambos pudieran marcharse. Tenían un límite de tiempo limitado para alcanzar a ambos objetivos: los bandidos y los guardias de la ciudad. Los guardias que defendían el cargamento de monedas y suministros no eran otros que los mercenarios con los que había interactuado antes, y no sentiría ningún remordimiento por ellos después de lo que les habían hecho a los niños. Rusty se escondió tras un árbol mientras el grupo de soldados avanzaba. Había un carruaje, 4 soldados a caballo rodeándolo, y más señales de vida provenían del interior. Era una fuerza sorprendentemente pequeña para transportar tesoros, pero el emblema de la nobleza de la ciudad lucía en él, lo que significaba que nadie se atrevería a atacar. Los bandidos también colaboraban con ellos, así que los únicos que podrían atacar eran sus cómplices. Permaneció inmóvil, esperando a que el carruaje se acercara. Había elegido un lugar cerca de una pequeña colina en el bosque, donde el carruaje se vería obligado a reducir la velocidad al ascender. No había nadie más cerca, y con la ayuda de Gleam, el ataque pudo comenzar. Ella se cernió sobre él, se posó en la copa de un árbol y preparó su magia. Una vez completado el hechizo, el nuevo hechizo surtió efecto. Sus antenas se crisparon cuando una sola gota de maná concentrado se hinchó en la punta de una de ellas, latiendo con colores que no encajaban. Rusty observaba desde la protección de la colina. Su forma actual era la armadura multiusos, y su arma era un arco de acero. Sacó una flecha, la encajó y esperó a que llegara el espectáculo de luces. Gleam se concentró y el mundo se redujo a un punto de luz. El rayo de maná prismático se condensó entre sus mandíbulas. Era del tamaño de una avellana, un núcleo brillante de luz prismática. Lo sostuvo un instante y luego liberó la magia directamente hacia los soldados. El rayo se abalanzó hacia adelante y, fiel a su nombre, se partió como una descarga. Cada fragmento no era más grueso que una aguja de coser, pero era mucho más letal. La magia trazó un arco en el aire, y sus colores sobresaltaron a los hombres con armadura justo cuando estaban a punto de recibir múltiples golpes. El primer rayo impactó en el rostro del soldado que encabezaba la marcha a través de su visera abierta. No tenía ni idea de lo que se avecinaba y murió al instante cuando el rayo se clavó en su cráneo.
Su caballo, asustado por un destello de luz esmeralda, se desbocó y se estrelló contra el carruaje. Una de las ruedas se astiló y el vehículo comenzó a reducir la velocidad. Una vez que el primer hombre cayó, los demás se pusieron más alerta. Varios rayos de maná silbaron contra sus armaduras, y aunque recibieron algunas heridas, los tres restantes resistieron. Justo cuando empezaban a localizar a su atacante, una flecha se disparó, atravesó la garganta de uno de ellos y lo estrelló contra el armazón de madera del carruaje. La flecha lo atravesó por completo, y el caos estalló cuando los caballos que tiraban del carruaje entraron en pánico. A diestro y siniestro, los ataques se sucedían mientras los protectores gritaban e intentaban desviarlos. Uno de los rayos de colores impactó en la cabeza del cochero, mientras que otra flecha impactó contra el guardia montado. La cima de la colina pronto apareció a la vista, pero con ella, el carruaje se detuvo y volcó a un lado. El carruaje se inclinó, sus ejes chirriaron al romperse la madera y soltarse las ruedas de hierro. El cofre del interior golpeó contra el armazón, pero no se abrió. Los caballos se revolvieron, pero un rayo de luz prismática ya les había cortado las riendas. Corrieron hacia los árboles y dejaron a los jinetes a la deriva. Con el carruaje volcado, los atrapados salieron. Dos guardias aparecieron junto con un hombre que Rusty reconoció. Era el mismo comerciante que una vez había entrado en su tienda con dos hombres corpulentos para causar problemas. Sin embargo, estos guardias eran diferentes. Llevaban la marca de mercenarios de la ciudad. Era evidente que se tramaba una conspiración más profunda. Arriba. Uno de los soldados gritó justo antes de que la segunda descarga se desintegrara en el aire. 7 rayos de pura furia mágica cayeron sobre ellos. Sus escudos retuvieron y desviaron la luz, pero Rusty ya se había movido. Cambió su arco por una alabarda y la blandió limpiamente, decapitando al último soldado a caballo. Atrás. ¿Qué quieres? Teníamos un trato. Las palabras del comerciante fueron recibidas con silencio. Gritó cuando la figura brillante de Rusty avanzó. Al principio lo confundió con un hombre, pero al acercarse Rusty, los soldados comprendieron la verdad. No es un hombre. Es una armadura viviente. ¿Qué hace algo así aquí? El bombardeo mágico cesó, y un soldado se abalanzó sobre Rusty para atacarlo. Su fuerza era muy inferior a la de Rusty. No era nada comparado con un monstruo de rango D, y tras un solo intercambio, su cabeza salió volando por los aires. El soldado restante alzó su escudo, miró al comerciante y echó a correr. Huyó al bosque sin dudarlo, dejando al hombre regordete morir solo. Espera, ¿qué haces? No me dejes aquí. Los pasos del hombre resonaron entre los árboles, seguidos de un extraño crujido. No hubo gritos, solo un gorboteo húmedo que se desvaneció rápidamente. El comerciante lo miró horrorizado, agarrando el cofre lleno de monedas. Pronto, del interior del bosque, emergió otra criatura. Una brillante hormiga plateada. ¿Tú? ¿Cómo es posible? No, quédate atrás. El hombre parecía confundido cuando apareció Cleam. Sus mandíbulas goteaban sangre tras desgarrar la yugular del último mercenario. En la ciudad, era conocida como la mascota de Edmund, y el comerciante quizá lo supiera, pero se lo llevaría a la tumba. Rusty avanzó con su alabarda y la clavó en el corazón del hombre de un solo golpe rápido. Ah, deberías haberlo dejado vivir. Al terminar la batalla, Rusty levantó el cofre del suelo. Su visor brilló con la luz de Agurdón mientras el señor demonio se quejaba. ¿Por qué? Este humano gordo pertenecía al gremio de comerciantes. Deberías haberlo torturado para descubrir sus secretos y obligarlo a revelar lo que realmente estaba sucediendo. Agurdón tenía razón, ya que el comerciante había estado involucrado en una conspiración dentro de la ciudad. Aún así, la verdad no era difícil de adivinar, ni tampoco era difícil ver a quién le estaban sobornando. A Rusty no le importaba que humanos fueran corruptos. Si lo perseguían, los derrotaría. Su objetivo nunca fue prosperar en este asentamiento, y dudaba que su futuro terminara allí. Está bien, ya sabíamos que los nobles y comerciantes estaban involucrados. Rusty respondió mientras forzaba la cerradura del cofre. Dentro, encontró una buena cantidad de monedas. Le dio la vuelta y, justo cuando estaban a punto de caerse sobre su cuerpo, fueron arrastradas a su almacén, donde nadie podría alcanzarlas. Siempre es mejor confirmar estas cosas, mi querido Rusty. Agurdón lo dijo de nuevo. Solo quieres que torture a alguien, ¿no?
Alexander preguntó, sin querer creer ni una palabra de lo que Aburdón decía. ¿Me estás llamando mentiroso? Me duele, héroe. Alexander permaneció en silencio, y Rusty aprovechó el momento para recoger algunas armas y armaduras de los guardias. No eran de la mejor calidad, pero el acero podría reutilizarse para sus mercancías o venderse más adelante. Pero si tu teoría es correcta, entonces estos ataques son selectivos. En cualquier caso, vámonos, Gleam. Sus guías habían desarrollado una teoría tras observar ciertos detalles. Los comerciantes atacados por bandidos no pertenecían al gremio y eran relativamente nuevos. Ahora que habían presenciado a un miembro del gremio de comerciantes lidiando con los bandidos, la posibilidad de robos coordinados y autorizados por el gremio se volvió mucho más convincente. Afortunadamente, con Rusty y Gleam en el caso, estos crímenes pronto terminarían y todas las ganancias serían suyas. ¿Estamos según lo previsto? En efecto, lo somos, mi querido Rusty. Aburdón respondió, y Rusty se transformó en su cuerpo más pequeño. Con todo lo de valor guardado en su almacén, partió hacia el campamento de bandidos. Se preguntó si estaría siendo un poco codicioso, ya que había ganado suficiente dinero para vivir cómodamente en el asentamiento durante más de medio año. Sin embargo, no se trataba solo de riqueza. Luchar contra humanoides hacía que subiera de nivel mucho más rápido que luchar contra otros monstruos. Casi parecía como si el mundo mismo quisiera que se centrara en ellos. Sus niveles seguían subiendo, y a juzgar por las cifras, alcanzar la siguiente evolución de rango de no estaba lejos. Pronto surcaron el aire. Su vuelo estuvo acompañado por un cielo nublado y una estela de luz azul de maná. La noche era tranquila, pero de vez en cuando se oían los gruñidos de los monstruos mientras planeaban sobre las copas de los árboles. Finalmente, llegaron al campamento de bandidos y, como esperaban, otra fiesta de borrachos estaba en marcha. Se están emborrachando otra vez, como era de esperar. Hagámoslo. Habían observado a los bandidos durante mucho tiempo y se habían dado cuenta de que casi todas las noches bebían en exceso y se quedaban despiertos hasta tarde. Permanecían completamente ajenos al peligro gracias a su trato con la nobleza. Esto los dejaba expuestos a su plan, que pretendía llevar a cabo una vez más. Como antes, esperó a que un bandido se alejara solo y entonces lo apoderó. Dentro de su almacén, llevaba el brebaje púrpura, que rápidamente mezcló con el agua y la cerveza que bebían los demás. Recorrió el campamento sin ser visto, llenando todos los barriles que encontró e incluso dejando que algo se filtrara en el único pozo de la zona. Desde su última visita, parecía haber una nueva llegada. Un carro mercante se había sumado a la pila junto con los demás, y su mercancía aún no había sido manipulada. Desde el interior del cobertizo, alguien gritaba, pero sus gritos eran ahogados por las risas y el jolgorio de los bandidos. Por desgracia, el líder de los bandidos no era alguien que apareciera a menudo, lo que hacía imposible la idea de adulterar su bebida. Aún así, tras recorrer el campamento durante casi una hora, todas sus botellas estaban vacías, y solo quedaba esperar. Ahora solo nos queda esperar. Esperaron, y pronto comenzaron a notarse los efectos de su brebaje. No era un veneno, sino un sedante muy fuerte que se volvía aún más potente al combinarse con alcohol. Una vez que penetraba en el cuerpo, provocaba lentamente que la víctima se desmayara y cayera en un sueño profundo y sin sueños. Empezó con pequeños detalles. Un hombro hundido por aquí, una cabeza que se inclinaba hacia adelante por allá. La risa disminuyó, luego cesó. Alguien roncaba, suavemente al principio, luego más fuerte. Los centinelas en los límites del campamento se tambaleaban y se desplomaban como muñecos rotos. En 30 minutos, el ruido del campamento se había desvanecido en el silencio mientras casi todos los bandidos se dormían. Gleam aterrizó en una de las rudimentarias torres de vigilancia, cerca del centinela apostado allí. Se abalanzó sobre él, sus mandíbulas perforando carne y sangrando mientras eliminaba rápidamente al guardia. Luego saltó de un lado a otro, eliminando a todo el que se cruzó por su camino. Rusty, mientras tanto, descendió a la parte inferior de la guarida de los bandidos. La mayoría de los enemigos yacían inconscientes, pero algunos permanecían despiertos, y a estos los atacó primero, sabiendo que el resto no se movería ni siquiera si estallaba una batalla. De no ser por su deseo de obtener el botín y las quejas de Alexander sobre salvar a los rehenes, Rusty habría incendiado todo el lugar. Las vigas y paredes de madera habrían ardido en llamas y habrían acabado con sus enemigos sin apenas esfuerzo.
Sin embargo, esto no era tan malo, ya que aún podía poner a prueba sus habilidades con los bandidos enardecidos, y su líder parecía mantenerse activo. Rusty avanzó hacia la residencia improvisada del líder de los bandidos, una estructura que parecía una cabaña. Con su habilidad de detección de vida, percibió a otra persona dentro, alguien de nivel insignificante. No estaba seguro de quién era, pero probablemente no representaba una amenaza. Gleam, yo iré por el líder. Tú ataca a los bandidos comunes. Gleam movió sus antenas en señal de comprensión y pronto los dos monstruos atacaron. Capítulo 193. No, aléjate. Una joven gritó, agarrando un trozo de vidrio afilado. Fragmentos de una botella rota rodeaban sus pies, y el vino derramado se filtraba en la tierra. Extendió el arma improvisada hacia un hombre corpulento que parecía solo parcialmente humano. Medía más de 2,5 metros, con la cabeza de un tigre. Tenía un ojo cerrado, marcado por una profunda cicatriz. Jaja, me gusta cuando se defienden. Ahora ven aquí. El hombre habló con una sonrisa, sus afilados dientes brillando en la penumbra. Se abalanzó sobre ella, sus garras cortando el aire con tanta fuerza que dejaron marcas en la pared de madera tras ella. La mujer gritó y se tambaleó hacia atrás, casi tropezando con el marco de la cama, antes de que el bruto con cabeza de tigre la agarrara por la muñeca y la retorciera. El fragmento de vidrio se le cayó de la mano, haciéndose añicos contra el suelo. Ya te tengo. Él gruñó, presionándola contra la cama. ¿Serás un buen? De repente, su sonrisa desapareció y sus orejas se crisparon. Un sonido extraño provenía del exterior. Era débil, pero inconfundible. Un gemido que había oído muchas veces. Era el sonido que emite una persona al morir. ¿Qué está pasando? Ahora que su atención se había desviado de la joven, por fin notó algo. El campamento estaba demasiado silencioso. Sus hombres siempre eran ruidosos. Cada vez que capturaban nuevos prisioneros o encontraban botín, celebraban toda la noche. No había razón para que guardaran silencio. Definitivamente algo andaba mal. Tú ni siquiera pienses en escapar. Al darse cuenta del peligro, agarró un rollo de cuerda y ató a la mujer a su cama. Tras ponerse los pantalones, agarró las dos grandes hachas que descansaban cerca. Eran sus preciadas posesiones, ambas encantadas y letales. Intentó adivinar quién podría estar detrás de esto. ¿Lo habrían traicionado sus compañeros o se trataría de algún ataque monstruoso? Esos cabrones no se atreverían. El dinero era demasiado bueno, ¿serán otros bandidos intentando apoderarse de mi territorio? Los mataré a todos. Rugió y salió a la carga, enfurecido. Su pie chocó con la puerta que mantenía cerrada su cabaña, y ésta salió volando de sus goznes. El líder de los bandidos irrumpió en el claro con un rugido, hachas en alto y mirada desenfrenada. Por un instante, pareció una bestia dispuesta a arrasar con todo, incluso a sus propios hombres si se interponían en su camino. Sin embargo, una vez fuera, se quedó paralizado ante lo que tenía delante. El silencio se cernía sobre el campamento que tanto le había costado construir. Las antorchas aún ardían en sus soportes, pero su luz no calentaba el aire frío y quieto. El líder de los bandidos permanecía en el centro y miraba a su alrededor. Su rostro pasó de la furia al miedo al notar un destello en la distancia. ¿Quién eres? Muéstrate. Gritó, volviéndose hacia la luz. Una ráfaga de viento azotó la zona, haciendo que una de las antorchas moviera e iluminara el claro. En ese tenue resplandor, vio una extraña hormiga blanca con las mandíbulas hundidas en el cuello de un bandido. ¿Ataque de monstruo? Sin pensarlo, le lanzó una de sus hachas a la criatura. El arma voló directamente hacia ella, pero justo antes del impacto, la hormiga saltó y extendió las alas. El hacha golpeó la cabeza del bandido al que había estado mordiendo, cortándola por completo. La criatura movió las antenas y se escabulló entre las sombras. No puedes huir de mí. Extendió una mano, y un símbolo mágico en su guante comenzó a brillar. El hacha que había lanzado brilló con magia y comenzó a moverse, atraída hacia él como si una fuerza invisible la hubiera jalado. Una vez que la recuperó, continuó avanzando, pasando por encima de los caídos. Algunos bandidos seguían con vida, pero cuando pateó con fuerza a uno para despertarlo, el hombre simplemente se desplomó hacia adelante como bajo algún tipo de hechizo. No dejaré que algunos monstruos destruyan lo que he construido. El hombre volvió a gritar mientras intentaba perseguir a la hormiga voladora, pero era demasiado ágil. Le lanzaba hachas una y otra vez, fallando siempre.
Una hacha silbó junto a la criatura y se estrelló contra un árbol. El líder de los bandidos rugió de rabia y arrojó el arma que le quedaba. Esta giró por los aires como una cuchilla, pero la hormiga se apartó a toda velocidad. El hacha golpeó el suelo y se quedó clavada allí con un golpe sordo. Su ira era evidente. Su único ojo se llenó de sangre al llamar a sus armas. Mientras un hacha volaba hacia él, notó algo. Cambió de postura y levantó el hacha que le quedaba para protegerse la cara. Una flecha impactó en el metal con una explosión de chispas. ¿Otro? Quedó desconcertado. Al principio, pensó que la extraña hormiga era la principal amenaza. La pequeña criatura no parecía peligrosa a primera vista, pero probablemente había sido la que envenenó a sus hombres y los hizo dormir. Sin embargo, tras ver los cuerpos, se dio cuenta de que las heridas no eran solo por mordeduras. Algo más estaba involucrado. De entre las sombras surgió otra figura, un cuerpo de metal que sostenía un arco. Era claramente una armadura viviente con un extraño brillo en los ojos. Una cuenca ardía con fuerza, más brillante que cualquier antorcha cercana, mientras que la otra era negra y emitía una luz tenue y oscura. ¿Por qué una armadura viviente funcionaría con otro monstruo? Para el líder de los bandidos, aquello no tenía sentido. Había vivido muchas batallas y una verdad siempre se había mantenido. Monstruos como estos nunca cooperaban. Solo había una explicación. Alguien debió haberlos invocado o domesticado. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Al menos ahora tenía un objetivo visible. Al volver a empuñar su segunda hacha, saltó hacia adelante. El líder de los bandidos se elevó por los aires hacia la armadura viviente, que permanecía inmóvil como si lo esperara. Justo antes de atacar, la criatura comenzó a transformarse. Su cuerpo se expandió y, con un destello de luz azul, su arco desapareció. En su lugar aparecieron una enorme alabarda y un imponente escudo. ¿Qué? Gritó mientras descendía con ambas hachas. Sus armas se estrellaron contra el escudo. Cualquier luchador normal habría sido lanzado hacia atrás, pero la criatura no se movió. El líder de los bandidos forzó sus músculos para abrirse paso, pero la armadura resistió. Se vio obligado a retroceder cuando la alabarda se lanzó hacia adelante en un poderoso contraataque. Este monstruo había adoptado una nueva forma, más ancho y casi tan alto como el propio líder de los bandidos. Al moverse, el suelo se hundía bajo sus pesadas botas metálicas. Era extraño, pues hacía apenas unos momentos había sido una armadura viviente, pero ahora cargaba con el peso de un golem de hierro. El líder de los bandidos apretó los dientes cuando el filo de la alabarda le cortó el hombro, desgarrando la carne. Saltaron chispas en el aire cuando sus hachas impactaron el arma del monstruo. El sonido resonó en la noche. La fuerza de la criatura era abrumadora, y cada golpe tenía una fuerza tremenda. Cada choque le provocaba una dolorosa descarga en los brazos, pero se negaba a ceder. Sus músculos se hincharon y sus dientes se afilaron al desatar una habilidad que potenció todas sus capacidades. El pelaje se extendió por su cuerpo y creció ligeramente más alto y corpulento. El monstruo era poderoso, pero no lo suficiente. Una vez que adoptó por completo su verdadera forma híbrida bestial, la batalla cambió de rumbo y la enorme criatura de hierro fue repelida. Se convirtió en un simple blanco de ataque a medida que su velocidad y poder aumentaban. Sus hachas gemelas llovieron sobre el escudo, destrozando el acero. El monstruo perdía terreno, e incluso con el peso que cargaba, no podía hacer mucho contra su embestida. Sin embargo, el líder de los bandidos presentía que algo andaba mal. El monstruo hormiga, en lugar de atacarlo directamente, se había desvanecido y había vuelto su atención hacia sus hombres inconscientes y los pocos que de alguna manera habían logrado ponerse de pie. Comprendió que no estaba solo, pero no podía distinguir dónde se escondía su verdadero oponente, el domador o invocador de monstruos. Sal y enfréntate a mí. De una sola patada, envió al monstruo contra una de las torres de vigilancia, que se derrumbó al instante. Levantó sus hachas en pose victoriosa, creyendo que la batalla había terminado. Sin embargo, el monstruo no cayó. Aunque su cuerpo estaba plagado de cortes y heridas de sus armas, las heridas se cerraron casi al instante. Esta no era una criatura común. Nunca había oído hablar de un ser como este, capaz de sanar sin ser de carne y hueso. Su especie ya poseía una armadura robusta y gran resistencia, así que ¿cómo podría también regenerar partes inorgánicas? Necesito encontrar al que controla esto. ¿Pero dónde está?
El bandido estaba seguro de que este no era su verdadero enemigo, pero no podía ver, oler ni sentir ninguna otra presencia poderosa cerca. No tenía sentido. La distancia a la que un monstruo podía alejarse de su invocador tenía límites, lo que significaba que el mago responsable debía estar cerca. Los domadores solían trabajar con criaturas vivas de carne y hueso, y esta claramente estaba formada mediante magia. Estaba seguro de que un mago estaba detrás, pero no podía encontrar al culpable. Entonces mataré a esta cosa y encontraré al responsable. Atacó de nuevo al monstruo de acero, pero justo cuando estaba a punto de atacar, una extraña neblina de energía lo rodeó. La criatura se volvió repentinamente más rápida y fuerte, y sus ataques poseían poder mágico. Su alabarda chocó con sus hachas, y esta vez una descarga eléctrica lo recorrió, dejándolo paralizado por un breve instante. El arma golpeó de nuevo, atravesándole una pierna y enviando otra descarga eléctrica por todo su cuerpo. ¡Aruk! Gritó mientras el monstruo seguía atacando con fuerza implacable. A pesar de su corpulencia, se movía con una agilidad inesperada, golpeando con precisión y atacando partes cruciales del cuerpo como si fuera un guerrero experto. Una de sus hachas salió despedida por los aires, y antes de que pudiera retirarla, el arma del monstruo le cortó la muñeca, cercenándole la mano. El líder de los bandidos rugió de dolor, agarrándose el muñón sangrante donde había estado su mano. Sus ojos ardían de rabia mientras enseñaba los dientes. La sangre le corría por el brazo y se mezclaba con la tierra bajo sus pies. Aún así, se negaba a caer. ¿Crees que esto es suficiente para detenerme? A pesar de la herida, no se detuvo. Se abalanzó sobre el monstruo, tomándolo por sorpresa. Sus dientes se hundieron en la piel metálica, pero salvo una ligera curva, apenas le causó daño. Su mano restante blandió el hacha una y otra vez en un intento desesperado por herir a la criatura, pero sus fuerzas se desvanecían rápidamente. Su cuerpo estaba cubierto de nuevas heridas y su respiración se volvió pesada e irregular. Maldita sea, ¿qué quieres? Te lo daré todo. ¿Quieres el oro? ¿Las mujeres? Lo que sea. De una sola patada, el monstruo lo envió a estrellarse contra los cadáveres de sus hombres caídos. Al comprender que no podía ganar, empezó a gritar al aire libre, con la esperanza de atraer al mago oculto. Sabía que no se podía negociar con los monstruos, pero tal vez el mago lo perdonaría o se rebelaría a cambio de un tesoro. Alto. Sin mí, nunca encontrarás el cofre escondido. Solo yo sé dónde está enterrado. Antes de que pudiera terminar, el monstruo le lanzó su arma. La alabarda brilló como un rayo al impactarle en el pecho desnudo. Bajó la mirada, conmocionado, y su visión se desvaneció al exhalar su último aliento. Su vida pasó ante sus ojos, y entonces cayó al suelo como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Felicidades, has ganado un nivel. Oh, ¿enterró el tesoro? Rusty miró al hombre con su alabarda aún clavada en el pecho. Había estado demasiado concentrado en la batalla como para escuchar lo que decía, y ahora se arrepentía. Su objetivo había sido llegar allí y llevarse todo el botín, pero si el líder de los bandidos lo había escondido en algún lugar, encontrarlo sin información sería difícil. Si Rusty hubiera sido humano, habría suspirado. En cambio, se acercó y extrajo su alabarda del cadáver del líder de los bandidos. Quizás la próxima vez debería dejar vivo al líder y hacerle preguntas, quizás también tenía una buena habilidad que absorber. Ahora que Rusty había tenido algo de tiempo para calmarse, estaba seguro de que había cometido un error. En efecto. Un poco de tortura puede aflojar la lengua bastante bien. Solía ser uno de mis pasatiempos favoritos. Aburdón dijo con tono divertido. Tomemos lo que podamos y salgamos de aquí. Y no olvides liberar a los prisioneros, Rusty. Preguntó Alexander mientras Rusty examinaba el botín de batalla. Las hachas que había usado el líder de los bandidos eran de buena calidad y habían sido capaces de herir su robusto cuerpo de rango D. Claro que lo querrías. ¿Por qué no los dejamos? No sirven para nada. Porque es lo correcto. Ja, ¿fue lo correcto cuando Tufirian? Cállate los dos. Rusty se frustró al ver que sus pensamientos se negaban a calmarse. Con el líder de los bandidos derrotado, el campamento se sumió en el silencio. El único sonido provenía de las alas de Gleam mientras volaba hacia él, sin necesidad de mantener el hechizo de silencio. Buen trabajo, Gleam. Deberían haber sido todos. Su plan había salido incluso mejor de lo esperado.
Una vez que los bandidos menores fueron abatidos, él y Gleam acabaron con el resto rápidamente. El líder de los bandidos tardó un rato en comprender lo que ocurría, y mientras Rusty luchaba contra él, Gleam rodeó a los enemigos restantes y los remató. Sus mandíbulas goteaban sangre y su aspecto era feroz. Bien, Gleam. Si encuentras algo valioso, ponlo ahí. Las únicas señales de vida provienen de esa prisión y de los aposentos del líder de los bandidos. Los revisaré. Rusty no planeaba matar a nadie que no lo atacara, ya que la experiencia de estas personas no le serviría de nada más que luchar contra goblins débiles. Solo quedaba reunir las pertenencias de los bandidos y guardarlas. Con este botín, no se quedaría sin acero por un tiempo. Su único arrepentimiento era el cofre enterrado que el líder de los bandidos había mencionado, pero antes de que pudiera pensarlo, algo le llamó la atención. Gleam, espera. Viene alguien. Rápido, escóndete. Justo cuando creía que todo había terminado, su habilidad de detección de vida detectó movimiento. Un pequeño grupo se acercaba, no desde la dirección de la ciudad, sino desde el lado opuesto. Capítulo 194. Rusty y Gleam se escabulleron entre las sombras tras una carreta medio quemada, con sus movimientos silenciados por hechizos silenciadores. La tenue luz de las antorchas titilaba sobre el campamento en ruinas, haciendo que los cadáveres parecieran estremecerse bajo el resplandor cambiante. Su cuerpo metálico adoptó su forma multiusos y bajó su alabarda para ocultarla. Cuando los desconocidos se acercaron, activó su habilidad para fusionarse con las sombras y la mantuvo activa a baja potencia para conservar maná. Esto era algo que podía hacer ahora que la habilidad había subido de nivel. Aunque había adquirido nuevas habilidades durante este asedio sombrío, aún no había tenido tiempo de repasarlas. Tenemos que permanecer en silencio. Rusty susurró. No son bandidos y tampoco parecen del asentamiento. Los pasos se hicieron más fuertes. Figuras encapuchadas emergieron de la oscuridad, moviéndose en un silencio inquietante. Eran 5, cada una con una larga túnica carmesí que brillaba tenuemente con encantamientos pulsantes bajo la tela. Se dispersaron por el campamento, examinando a los bandidos que Rusty ya había abatido. Ninguno habló. Se movían lentamente, como si estudiaran la escena para comprender lo sucedido. Rusty permaneció inmóvil, observándolos atentamente. Su apariencia le recordó a un grupo que había conocido en otra ciudad, seguidores de una secta extraña. Allí fue donde vio por primera vez a un poderoso mago de sangre, y donde su cuerpo pasó a manos de ellos por un tiempo. ¿Es esa secta tan extraña? ¿Qué hacen aquí? Alexander pareció sorprendido al verlos. Una de las figuras lucía un tatuaje ornamentado de una guadaña con una luna creciente, lo que hacía inconfundible su afiliación. Podrían habernos seguido. Desbaratamos sus planes. Yo habría hecho lo mismo. Un gobernante no puede permitir que seres inferiores piensen que pueden salirse con la suya. Hay que dar ejemplo para que no vuelva a ocurrir. Aburdón respondió con tono amenazador. Rusty frunció el ceño al pensarlo. Si lo habían rastreado hasta allí, ¿podrían también encontrar su herrería? Allí vivía gente que realmente le importaba. Si su guarida era atacada mientras él no estaba, sería desastroso e incluso podría atraer la atención de los humanoides. Al menos sabía que cualquier relación con lo oculto estaba mal vista. Brilla, da la vuelta y prepárate para atacar. Tomó una decisión. Era mejor no dejar las cosas al azar. La fuerza era pequeña, y detenerla ahora sería lo mejor. Intenta no matarlos a todos esta vez, Rusty. Sería mejor si supiéramos cómo lograron rastrearnos hasta aquí. Aburdón dijo mientras Gleam se alejaba y comenzaba a rodear el campamento a un ritmo lento. Era cierto. Si Rusty mataba a todos sin saber cómo los habían alcanzado, las consecuencias podrían ser desastrosas. Otros podrían llegar más tarde cuando este grupo no regresara con un infieme. Necesitaba entender cómo lo rastreaban y encontrar la manera de detenerlo. Ha pasado tiempo desde ese incidente. Si nos están rastreando, entonces o esta misión no es muy importante o su método es deficiente. Preguntó Alexander mientras observaban a las figuras encapuchadas reunirse alrededor del líder de los bandidos. Finalmente, los desconocidos comenzaron a hablar. Esto no parece obra humana. Debió de haber intervenido un monstruo. Podría haber sido ese ser, y no está solo. El que habló vestía una túnica ligeramente distinta a la de los demás. Parecía delgado y fibroso, y debajo de ella, llevaba una especie de armadura ligera.
2 dagas colgaban a sus costados, sus armas principales. Necesitamos asegurarnos. Este murió hace poco. El ritual puede usarse. El grupo de 5 rodeó al líder de los bandidos, que acababa de caer. El hombre fibroso que parecía ser su líder sacó una de sus dagas y se cortó un dedo. La sangre comenzó a gotear rápidamente en la boca abierta del bandido, como la de un tigre. Los otros 4 cultistas extendieron las manos y comenzaron a cantar en un idioma extraño que él no entendía. Esta es mi oportunidad. Debería acercarme. Estos cultistas eran extraños y peligrosos, pero Rusty avanzó sigilosamente, oculto en su forma de sombra parcial. Las placas de su armadura se movieron silenciosamente bajo el efecto de su hechizo silenciador. Su cuerpo metálico no reflejó luz mientras se acercaba sigilosamente, y pronto pudo ver cómo el extraño ritual tomaba forma. El aire se llenó de un olor a hierro y sangre fresca. El cadáver del líder de los bandidos se estremeció una vez, luego otra, antes de sacudirse violentamente. Se detuvo de repente, y su cabeza se inclinó hacia atrás en un ángulo antinatural mientras su mandíbula se abría de par en par. Levántate y habla. ¿Quién o qué te hizo esto? La voz del cultista, enjuto y nervudo, era aguda y fría. Su sangre formaba finos hilos carmesí que se conectaban con el cadáver, obligándolo a moverse. El único ojo sano del bandido se abrió de golpe. Estaba nublado y rojo, pero se giró hacia el cultista que lo había comandado. Monstruos. La voz era plana y sin vida, pero respondió. ¿Qué clase de monstruos? El tono del cultista exigía más. El cadáver habló lentamente, arrastrando las palabras. Metal y insecto de plata. La voz entrecortada del bandido graznó las palabras. Su cabeza se sacudió violentamente y su mandíbula se abrió aún más de lo debido, con un crujido húmedo en las articulaciones. Su ojo se puso en blanco cuando el hechizo comenzó a hacerle daño. Líder, el hechizo se está rompiendo. Lo sé. No te desanimes. Necesitamos más información. Metal, armadura, brillo, ojos, antinaturales. El cultista asintió como si las palabras confirmaran lo que buscaba. Entonces, justo cuando se disponía a liberar el hechizo, se quedó paralizado. No estamos solos. Habló y se movió al mismo tiempo, doblándose hacia atrás al ver pasar una gran alabarda junto a él. Un rayo crepitó en el filo del arma, rozando su capa y quemándole parte antes de que la arrojara a un lado. Uno de sus seguidores no tuvo tanta suerte. El arma lo golpeó en la cabeza y lo arrojó a un montón de escombros. Antes de que los demás pudieran reaccionar, una explosión de energía radiante descendió desde arriba. Rayos de color cambiante impactaron a varios cultistas, destrozando sus defensas y causando heridas profundas. Dispersar. Rusty emergió de las sombras, apuntando a uno de los 3 cultistas que aún permanecían en pie. En su mano tenía el mismo hacha que el líder de los bandidos había usado contra él, y ahora la lanzaba contra otro cultista herido. El hacha giró por el aire y se clavó profundamente en el pecho del cultista. El hombre jadeó, mientras la sangre le salía a chorros de la boca al caer de rodillas. Un destello resplandecía en el costado como un rayo de luz plateada. Sus alas cortaban el aire al desatar ráfagas de proyectiles brillantes que abatieron al hombre ya herido por el hacha. 5 hombres los habían alcanzado al principio, pero ahora solo quedaban 3, y solo uno seguía ileso. Te dejo a esos 2, Gleam. Yo me encargaré de su líder. Rusty se acercó a la luz de la antorcha y cargó contra el hombre armado con 2 dagas. El hombre llevaba una extraña armadura hecha con piezas desiguales de cuero y cota de malla. Sus dagas estaban dobladas y dentadas, pero aún afiladas y letales. Dio una voltereta en el aire para recomponerse, lo que le dio tiempo a Rusty para volver a tomar su alabarda y perseguirlo. Entonces comenzó la verdadera batalla. El cultista se movía como una sombra, más rápido de lo que Rusty esperaba. Sus espadas centelleaban, cada golpe apuntando a un punto débil de la armadura de Rusty. Saltaban chispas al chocar metal con metal. Rusty blandió su alabarda en un amplio arco, pero el cultista la esquivó y asestó un tajo hacia arriba, atravesando la placa pectoral de Rusty. El golpe dejó una pequeña hendidura, pero la velocidad lo hizo retroceder. Este es rápido y mortal. Rusty ajustó su postura mientras se enfrentaba a su nuevo oponente. Si bien la fuerza de los ataques del enemigo no era tan grande, el poder de corte era tremendo. Si Rusty hubiera sido de carne y hueso, ese golpe le habría destrozado el pecho.
Incluso con su cuerpo acorazado, las pequeñas dagas le abrían rápidamente heridas en el cuerpo, mientras que él apenas podía asestar un golpe limpio. Monstruo fuerte, pero la fuerza no significa nada si no puedes asestar un golpe. El cultista sonrió, con los ojos ligeramente rojos. Antes de que Rusty pudiera responder, el hombre desapareció, dejando solo una imagen borrosa. Rusty giró justo a tiempo para bloquear otro golpe dirigido a su cuello. El impacto provocó una violenta sacudida en sus brazos metálicos, y el sonido del acero chocando resonó por el campamento en ruinas. El cultista se movía como un líquido. Sus ataques eran fluidos e impredecibles. Cada golpe provenía de un ángulo diferente, mezclando cortes, puñaladas y fintas. La alabarda de Rusty era poderosa pero más lenta, y cada golpe fallido le costaba otra herida. Aunque podía regenerar su cuerpo metálico, sus reservas de PS se agotaban con el tiempo, y entonces perdía. Era la primera vez que se enfrentaba a un enemigo que no podía rastrear ni predecir por completo. Aún así, no entró en pánico. Aún había una forma de ganar. Durante la batalla en el campamento de bandidos, había subido de nivel varias veces y adquirido una nueva habilidad. Era el momento perfecto para usarla, ya que era el contraataque ideal para alguien con una velocidad de reacción tan increíble. Al activarse la habilidad, el tiempo pareció congelarse. El mundo se volvió gris y silencioso. El último movimiento del cultista quedó suspendido en el aire, sus dagas suspendidas sobre el casco de Rusty como una guillotina. Incluso las llamas de la fogata parpadeaban lentamente. Rusty no controlaba el tiempo, pero su percepción se había expandido. Su velocidad seguía siendo la misma, pero ahora podía ver con claridad y reaccionar con precisión. Soltó su alabarda y desenvainó dos espadas cortas, acortando la distancia para el combate cuerpo a cuerpo. Con los sentidos agudizados, activó todas sus habilidades de mejora y se enfrentó al cultista en igualdad de condiciones. Sus espadas chocaron una y otra vez. Saltaban chispas con cada golpe, y Rusty logró cortarle los brazos y las piernas, obligándolo a retirarse. ¿Cómo se volvió tan rápido? El cultista gritó incrédulo y activó su habilidad. Sus venas se hincharon mientras sus músculos se hinchaban con una fuerza sobrenatural. A pesar del aumento de poder y velocidad, Rusty lo siguió, sus propias habilidades amplificaban sus movimientos. Los dos lucharon sin descanso, con el cuerpo cubierto de cortes y perforaciones, pero uno de ellos claramente se desvanecía más rápido que el otro. Imposible, ¿cómo pude? Arg. Con una poderosa estocada, Rusty clavó una espada corta en el muslo del hombre y la otra en el hombro. Apretó el cultista, inmovilizándolo contra el suelo antes de que pudiera escapar. Las dagas del hombre seguían incrustadas en el cuerpo metálico de Rusty, pero mientras su núcleo permaneciera intacto, no caería. El cultista se retorcía bajo él, con los ojos rojos como la sangre que manaba de sus heridas. Rusty apretó con más fuerza las empuñaduras de sus espadas, manteniéndolo inmovilizado contra el suelo. Incluso usó su cuerpo para sujetarlo, pues aún no había terminado con él. Matarlo sería fácil, pero lo que realmente necesitaba era información. Criatura sucia. Rusty no respondió porque no tenía cabeza para emitir sonido. Una vez que el hombre tomó posición, su compañero apareció detrás de él. ¿Te encargaste a esos dos? Bien. Tiene que sobrevivir. Vigila mientras busco información. Aunque Aburdón mencionó la tortura, Rusty sabía que no tenía tiempo para eso. En cambio, decidió usar su habilidad de posesión para descubrir qué estaba sucediendo, buscando en los recuerdos del hombre. Se había acostumbrado a usar esta habilidad para recopilar información, y una vez que terminara, incluso podría absorber una de las habilidades del cultista. ¿Qué vas a...? Antes de que el hombre pudiera terminar, el casco de Rusty se asentó en su cabeza y la habilidad de posesión se activó. La conciencia del hombre resistió con todas sus fuerzas, pero Rusty finalmente lo dominó. Imágenes pasaron por la mente de Rusty, mostrando a los cultistas vagando por bosques infestados de arañas mientras lo rastreaban hasta el lugar donde había evolucionado. Tras su evolución, perdieron su rastro y pasaron semanas buscando pistas. Mientras Rusty seguía explorando los recuerdos del hombre, ocurrió algo inesperado. Una fuerza empezó a atraerlo por completo, y antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado a un lugar extraño. ¿Qué es esto? Ante él se extendía un lago carmesí, no de agua, sino de sangre. Estaba de pie en él, con la mitad de su cuerpo metálico sumergido.
Rusty luchaba por mantener el equilibrio mientras el líquido espeso y pegajoso lamía su cuerpo metálico. Algo lo observaba. Algo invisible, algo poderoso. Intentó explorar la zona con sus habilidades para localizar el origen de la mirada, pero no había señales de vida. No era una presencia normal. No se sentía física, pero lo oprimía con un peso que lo incomodaba. Todos sus instintos gritaban que saliera. Rusty retrocedió lentamente, con la sangre adherida a sus piernas como pesadas cadenas. Giró la cabeza, intentando ver. Pero el lago carmesí se extendía hasta el infinito. No había cielo arriba. No había tierra abajo. Solo rojo. Y esa sensación de ojos fijos en él. Observándolo. Esperando. ¿Quién está ahí? Su voz resonó por la vasta extensión, pero nadie respondió. En cambio, el lago empezó a moverse. Una onda surgió de la nada. La sangre ascendió por su cuerpo, llegando al pecho y luego al cuello. Se deslizó por su casco y empezó a filtrarse en él por cada grieta. Incluso cuando intentó apartarla, se le pegó como alquitrán. Pronto, todo su cuerpo quedó sumergido en el lago sangriento, y sintió que se hundía en las profundidades. Al principio, no se oía ningún sonido, solo el vacío carmesí que lo rodeaba, pero finalmente oyó algo. Un eco débil y repetitivo, como un latido. Miró hacia la fuente y la vio. Un extraño órgano parecido a un corazón humano, solo que mucho más grande, tan grande como una montaña. ¿Qué? Solo estaba. De repente, todo se volvió borroso, y al despertar, vio a Gleam pinchándolo con sus antenas, preocupada. Para colmo, sintió humedad y se dio cuenta de que la cabeza del cultista que había estado habitando se había convertido en pasta. Capítulo 195. La habilidad de posesión debió haber creado una conexión con el dios de la sangre. Fascinante. Un rayo de luz negra rodeó a Rusty mientras se incorporaba. Los 5 miembros del culto que los habían seguido y los bandidos fueron derrotados, pero las visiones aún lo perturbaban. Peor aún, no podía absorber ninguna de las habilidades de los enemigos. No es fascinante en absoluto. Rusty dijo esto mientras arrastraba el cuerpo de un cultista y lo tendía con los demás. Estas personas lo habían seguido y podían hacer hablar a los cadáveres, así que planeó quemarlos a todos. Está bien, Gleam. Puedo cargarlos yo mismo, pero necesitaré que les lances un hechizo de fuego cuando termine. Rusty colocó al último cultista entre los demás y retrocedió. La pila frente a ellos contenía no solo a los cultistas, sino también a la mayoría de los bandidos que había despojado, incluyendo a su líder. Sus guías le habían aconsejado que quemarlos a todos juntos despertaría menos sospechas que atacar solo a los cultistas. Fue una tarea tediosa, pero después de 1 hora por fin los reunió a todos. Bien. No olvides el aceite inflamable, la madera hará el resto. La luz blanca de Alexander iluminó ligeramente el área mientras hablaba. Lo sé. Rusty encontró un barril lleno de aceite usado para las antorchas y lo vertió sobre la pila de cadáveres. Una vez listo todo, fue el turno de Gleam. Se acercó y preparó un hechizo centelleante. Levantando la cabeza, exhaló una ráfaga de fuego que impactó la pila y la prendió fuego al instante. Me alegro de no poder oler esto. Las llamas consumieron la pila de cadáveres con un siseo agudo. El fuego se extendió rápidamente y se convirtió en un infierno rugiente. Gleam redujo la intensidad de sus llamas cuando la madera y otros materiales que Rusty había añadido comenzaron a arder solos. Pronto, un incendio masivo llenó el centro del campamento de bandidos, consumiendo todo y a todos los que habían formado parte de él. Aunque muchas vidas habían terminado ese día, Rusty se encontró pensando que el fuego se veía hermoso. Las llamas danzaban y brillaban mientras la primera luz del amanecer rozaba el horizonte. Mientras observaba el fuego, también se tomó un momento para examinar la nueva habilidad que había adquirido durante la misión. Hiperconciencia L1. Habilidad activa. Cuando se activa, la percepción se agudiza y el mundo parece moverse más lentamente de lo que realmente lo hace. También había una segunda habilidad relacionada con sus armaduras marionetas. Visión de armadura de marioneta L1. Habilidad activa. Cuando esta habilidad está activa, el usuario comparte la visión con la armadura de marioneta seleccionada. La habilidad tiene un alcance limitado y drena maná a un ritmo constante. La siguiente habilidad era interesante, aunque no estaba seguro de su utilidad. El problema principal era que rara vez usaba su armadura de marioneta.
Consumía demasiado de su preciado maná, y las marionetas que creaba no eran muy fuertes. Normalmente podía derrotar monstruos él solo mucho más rápido. Aún así, si alguna vez aprendiera a controlar una gran cantidad de marionetas, estas podrían convertirse en una verdadera ventaja. Sus ojos eran diferentes a los de los demás y, en teoría, podía usar sus marionetas para ver los puntos ciegos de los demás, además de los suyos. Incluso podría ser posible colocar una marioneta detrás de él para vigilarle las espaldas y advertirle de cualquier emboscada que se acercara. Estas eran las únicas dos habilidades nuevas que había recibido, y su nivel ya superaba el 20. Pronto alcanzaría el siguiente umbral, pero el sistema no le ofrecía mucho poder. No estaba seguro de si eso era del todo malo, ya que solía descuidar algunas de sus habilidades. No deberíamos perder el tiempo aquí. Libera a los prisioneros, Rusty, y retirámonos por ahora. Seguro que alguien vendrá en cuanto vea el humo. Alexander lo llamó mientras revisaba sus habilidades. Rusty se apartó de las llamas y miró hacia el extremo más oscuro del campamento donde habían estado los prisioneros. El principal problema era la cabaña de madera donde se había alojado el líder de los bandidos, que estaba cerca de la pila de cadáveres en llamas. Había alguien dentro, así que necesitaba sacarlos primero. Probablemente debería disfrazarme primero y esconderme por ahora. Tras activar sus armas, se puso una armadura común entre aventureros y vagabundos. La cubrió con una sencilla túnica negra y se dirigió a la casa del líder de los bandidos. De una fuerte patada, abrió la puerta de golpe. Dentro, vio a una mujer desnuda, temblando y llorando en la cama. Tenía los brazos y las piernas atados, y las muñecas ensangrentadas, lo que demostraba que había intentado escapar desesperadamente. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué pasa? Por favor, no. Esta mujer parece aterrorizada. Necesitamos liberarla. Alexander comentó cuando Rusty entró. Rusty no la liberó de inmediato. En cambio, miró alrededor de la cabaña, que estaba abarrotada de jarras de cerveza vacías. El líder de los bandidos había hablado de un tesoro y afirmaba haberlo escondido en algún lugar, pero sus guías creyeron que mentía. Puede esperar. Primero deberíamos encontrar el tesoro. Estoy seguro de que ese bandido codicioso lo escondió aquí. Dijo a Burdon mientras instaba a Rusty a registrar la zona. Su razonamiento tenía sentido. La cabaña solo era accesible para el líder y nadie más. Sería más lógico guardar sus objetos de valor allí que enterrarlos en algún lugar del bosque donde otros bandidos pudieran encontrarlos. El líder probablemente nunca estaba solo, excepto cuando estaba allí, lo que solo podía significar una cosa. Mientras Rusty registraba la cabaña, revolviéndolo todo y poniendo a la mujer aún más nerviosa, notó algo inusual. Había un objeto debajo de la cama que parecía fuera de lugar. No, por favor. La mujer gritó horrorizada cuando Rusty empujó la cama hacia un lado. Las cuerdas que la sujetaban la mantuvieron en su lugar, dejándola colgando torpemente. Rusty, sin embargo, estaba concentrado en lo que parecía ser una sección falsa del suelo. Se acercó y quitó una tabla suelta, revelando un cofre oculto debajo. Esto debe ser. El cofre estaba cerrado, pero con su puño de hierro, arrancó la cerradura. Dentro encontró monedas, gemas y baratijas de colores que probablemente habían sido robadas a varios comerciantes. No pudo determinar el valor total, pero era evidente que había suficiente riqueza para cubrir cualquier tarifa que se viera obligado a pagar en los años venideros. Ya ves, te lo dije. Burdon lo dijo con orgullo, y Rusty respondió con un rotundo asentimiento. Bueno, ahora. Cerró el cofre y lo guardó. Cuando un objeto estaba contenido y dentro de cierto límite de tamaño, ocupaba menos espacio en su almacén. Una vez asegurado todo, bajó la cama a su lugar. La mujer parecía a punto de desmayarse. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizada, cuando él sacó una daga. No. No había nada que él pudiera hacer contra su miedo, pero ella pronto se dio cuenta de que no pretendía hacerle daño. Usó la daga rápidamente para cortar sus ataduras. Ella estaba libre ahora, aunque aún temblaba. Ayudaba a la gente cuando podía, pero no consideraba su seguridad una responsabilidad. Una vez liberada, salió de la cabaña en silencio y se dirigió a la zona donde se encontraban los demás prisioneros. El humo empezaba a llenar el aire y el fuego se propagaba rápidamente, así que no le quedaba mucho tiempo. Moviéndose más rápido, llegó a la prisión principal y derribó la primera cerradura.
Al entrar, observó a los cautivos. Los bárbaros más fuertes estaban encerrados en jaulas, mientras que los humanoides más débiles estaban atados a las paredes o entre sí. ¿Quién eres? No eres uno de los bandidos. Alguien vestido con túnica y con aspecto de comerciante preguntó, pero no respondió. En cambio, arrojó un manojo de llaves a una de las jaulas que encerraban a los bárbaros. El guardia bandido las llevaba consigo, y con ellas, los prisioneros podrían liberarse. Luego usó su daga para soltar a uno de los comerciantes y le dejó la herramienta antes de marcharse. Espera, ¿quién eres? ¿Por qué nos ayudas? Esta vez, una de las mujeres gritó. Al principio, las cautivas desconfiaban de él, pero ahora parecían más curiosas por saber quién era. Rusty no llevaba consigo la cabeza de Edmund, así que no pudo explicarlo. Solo miró a quien le había hablado un instante antes de darse la vuelta y dejarlas con la duda. Poco después, se reunió con Gleam, recuperó su otra forma, más pequeña, y juntos se elevaron hacia el cielo. Parecen estar trabajando juntos. Por un instante, Rusty y Gleam flotaron en el aire, observando cómo el campamento de bandidos ardía por el incendio que habían provocado. Sorprendentemente, los prisioneros a los que había ayudado a escapar trabajaban juntos por primera vez. Los bárbaros, que solían ser tratados como esclavos, ayudaban a los demás, e incluso la mujer a la que había liberado de la cabaña del líder de los bandidos ahora abrazaba a algunos de los demás supervivientes. Era una visión extraña. Estas personas, por lo que Rusty sabía, provenían de diferentes bandos. Algunos eran bárbaros, otros comerciantes, y había algunos que no pertenecían a ninguno de los dos grupos. Sin embargo, en ese momento, todos estaban unidos en su esfuerzo por escapar. Nadie huyó solo, y los bárbaros más fuertes incluso llevaban a los heridos a un lugar seguro. Tienen suerte de que esos bandidos no se hayan llevado todos los carros, y todavía quedan algunos caballos. Rusty reflexionó mientras se detenía un momento más. El sol comenzaba a salir, marcando el comienzo de un nuevo día. Los prisioneros finalmente encontraron el camino hacia la carreta y los caballos, pero los bárbaros huyeron hacia el bosque en lugar de quedarse. Por fin está hecho. Esto marcó el final de su corta expedición al campamento de bandidos. Había reunido un gran tesoro, todo guardado a salvo en su espacio. Incluso si alguna evidencia lo condujera, nadie encontraría jamás lo que se había llevado. Sería como si todo hubiera desaparecido. Aún así, había algo que quería ver antes de irse, así que decidió quedarse un poco más. Gleam, ¿puedes llevarme a uno de esos árboles? Quiero probar algo. Unos momentos después, se encontraron en la copa de un árbol cerca del campamento de bandidos. Había ideado una nueva forma de probar su última habilidad. Para empezar, sacó un casco de aspecto sencillo de su espacio, uno que había pertenecido a uno de los bandidos. Lo colocó de cara al campamento en llamas y luego activó su habilidad armadura de títere. Aunque la habilidad estaba diseñada para controlar armaduras completas, también podía apuntar a partes específicas, como un casco. Parecía completamente normal, pero notó que la habilidad había surtido efecto. Una vez lista, se movió al otro lado del árbol y usó su nueva habilidad, la que le permitía ver lo que su armadura de títere podía ver. Aunque esta vez solo controlaba un casco, la sensación que siguió fue extraña y vívida. Oh, ¿puedo ver el campamento de bandidos? Sí, puedo ver a través del casco, Gleam. Es difícil de describir, pero funciona. Rusty habló mientras intentaba controlar la visión doble que experimentaba. Al principio, sintió que lo que veía se superponía, pero con el tiempo empezó a distinguir entre ambos lados. Era como si tuviera múltiples ojos y puntos de vista, lo que le permitía ver con claridad el campamento en llamas a lo lejos, junto con la carreta y la gente que huía. ¿Y ahora, qué pasa con la distancia? Con todo funcionando como estaba previsto, solo quedaba una cosa por probar. Saltó de nuevo a la espalda de Gleam, y ella se lo llegó. Al principio, podía ver a través del otro casco sin problemas, pero después de unos 50 metros, se volvió más difícil. El límite parecía estar en 100 metros antes de que todo se oscureciera. Eso es todo, ¿eh? Aún debería ser útil. A continuación, realizó algunas pruebas más, como colocar varios cascos alrededor para ver si podía cambiar de perspectiva. Rápidamente se dio cuenta de que esta habilidad, al menos por ahora, estaba limitada a una armadura de títere a la vez. Sin embargo, una vez que dos armaduras estaban activas, podía cambiar entre ellas a voluntad y con una velocidad sorprendente.
Con esto en mente, veía esta habilidad útil en combate, aunque necesitaría realizar más pruebas. ¿Te vas? Todavía no, Glean. Por ahora, esperaremos aquí. Quiero ver quién colaboró realmente con estos bandidos. Aunque Rusty tenía una idea general de a quién se enfrentaba, aún se preguntaba quién llegaría primero al campamento en llamas. Si era la nobleza o los miembros del gremio de comerciantes, consideró si debería atacarlos de nuevo. Aún le faltaban algunos niveles para alcanzar su siguiente etapa evolutiva, y quienquiera que llegara probablemente sería un futuro enemigo. Tras colocar uno de los cascos en un buen punto estratégico, empezó a esperar. Alrededor de mediodía después, mucho antes de lo esperado, alguien finalmente llegó. El sonido de fuertes cascos indicaba claramente que los jinetes se acercaban rápidamente. Rusty usó su armadura de títere para observar el polvo que se alzaba a lo lejos. Las primeras siluetas aparecieron como una hilera de jinetes que cruzaban el horizonte. Se movían en formación cerrada, y era evidente que no eran aventureros. Su armadura negra brillaba tenuemente bajo el sol del mediodía. Cada peto llevaba una insignia que reconoció. Los perros negros. Era el grupo de mercenarios del que había arrebatado a los niños. Había esperado que llegaran, pero la idea de atacarlos ahora no le parecía buena. Su líder era claramente visible al frente, ya preparado para la batalla. Su número también era mayor de lo que había previsto. Unos 40 hombres a caballo. No era una fuerza que pudiera manejar solo, pero, aún así, sentía curiosidad por sus intenciones. Desde su posición estratégica, usando la marioneta del casco como punto de observación, no sentía miedo. También cabía la posibilidad de que, una vez que terminaran allí, algunos centinelas se quedaran atrás y entonces atacara. Fin del capítulo 195.